Bueno, espero que se me esté viendo y escuchando bien. Vamos a tener las clases 9 y 10 ahora en este momento. Bueno, les estoy explicando. Hay un poquito. Ahí va. Bueno, como les decía, vamos a tener las clases 9 y 10 donde vamos a ver lo que es sociología contemporánea. Vamos a contar dos autores que quería que vieran, pero bueno, los voy a dar juntos dado que no nos quedan muchas clases y son dos autores que son muy importantes justamente para la sociología contemporánea. Primero que nada, esto que les spoileaba, las consignas de trabajo final. Algo charlamos la clase pasada, pero bueno, ahí está como la consigna un poquito más definida, que es que de forma individual o grupal, eso como ustedes quieran, lo único que les voy a pedir que me avisen y también que me avisen qué problemática de análisis, es decir, qué tema van a elegir, ¿no? Bueno, dice de forma individual o grupal, elegir una problemática de análisis para escribir un breve ensayo vinculándolo con los autores vistos en clases. También pueden incluir otros autores que les ayuden a pensar el tema elegido. Breve ensayo, 3 páginas, no mucho más. Pero yo creo que en 3 páginas les va a alcanzar para poder hacer un buen desarrollo de, del tema, ¿no? Pero si quieren escribir más, bienvenido, obviamente. Y bueno, también pueden incluir otros autores que les ayuden a pensar el tema elegido, por eso digo que Eh, además de elegir para ustedes la problema de análisis para poder trabajarlo, también me lo comuniquen porque así les ayudo y ya la próxima clase la tenemos más en función de los temas que eligieron o hay tema que eligieron en caso que lo hagan grupo. Eh, bueno, así ya la tenemos en función de eso y pienso lo que veamos en función de eso. La fecha tentativa de entrega sería el 27 de noviembre. Eso antes, obviamente no va a ser, puede ser que lo lleguemos a hacer después, eso después lo charlamos bien, ¿no? Cuando esté un poquito más definido todo. Pero bueno, de momento va a quedar esa fecha, como digo, después vemos si la corremos, si llega a ser necesario. Em, bueno, con respecto a la clase que viene, yo no voy a llegar a ir a Casanova, no voy a llegar a ir de forma presencial porque tengo que rendir en la facultad. Pero sí les iba a proponer hacer a eso de las 9 si quieren, o sea, arreglamos en el horario, eh, un meet, un pequeño meet, así no tenemos bueno, todas las problemáticas de esta asincronía de las clases, ¿no? Me parece, no es que sí, la idea de la clase es orientarlos y pensar en función del trabajo, no tiene mucho sentido que sea de forma sincrónica. Que por eso les iba a proponer un bremito, si no, vemos cómo podemos resolverlo para poder tener esa clase de forma sincrónica, charlar aunque sea un ratito que me puedan comentar y hacerles una pequeña devolución y orientación de lo que vayan haciendo. Bueno, vamos a ir de lleno a la clase, no voy a dar más vueltas, pues cualquier duda siempre, obviamente me escriben. Tienen Classroom, tienen el Meet, tienen WhatsApp, o sea, tienen el Meet, no, tienen el mail, quise decir. Bueno, el Meet también de la semana que viene, si así lo hiciéramos. Bueno. Primero que nada, vamos a ver dos autores, que son Michel Foucault y Sigmund Bauman. Acá les recomendé sobre Foucault las páginas 25 y 26 de Texto, Política y Ciudadanía. Sobre Bauman les voy a compartir un texto que son 7 páginas, que es Modernidad líquida y fragilidad urbana, un texto de Adolfo Vázquez Roca, que un poco resume y analiza el pensamiento de Bauman. Es bastante breve para las complejidades que pone sobre la mesa el autor. Y también les voy a recomendar dos videos. Uno es un video de Tech sobre el libro Amor Líquido de Sigmund Bauman. Es un video cortito, son
12 o 13 minutos, si no me recuerdo, donde aplica, donde hace una recomendación del libro, es una breve como reseña del libro y aplica los conceptos que vamos a ver al tema del amor y de cómo son las relaciones afectivas. Todo esto pensado siempre en la modernidad, ¿no? Y después le voy a recomendar también un capítulo de Mentira la Verdad, que es, que fue este programa que hacía Darío Stanraiver en Canal Encuentro, sobre Foucault, sobre el libro Historia de la Sexualidad. Que además una particularidad de ese capítulo es que está grabado en la Facultad de Filosofía y Letras, la facultad donde estudio. Y bueno, después vamos a ver unas imágenes y lo van a poder observar en el capítulo de cómo está estructuralmente diseñada esa facultad. Pero bueno, vamos a ir arrancando con Foucault. Él nace en Francia en 1926 y muere en Francia en 1984. Estudia en la Universidad de París, milita un breve tiempo en el Partido Comunista Francés, lo marca mucho, llega al Partido Comunista Francés de la mano de un filósofo que se llama Louis Althusser, eh, filósofo marxista o neomarxista de Francia, de los más importantes del siglo pasado. Y bueno, él trabaja en varias universidades y escribe muchos libros, entre los principales están Las palabras y las cosas, y sobre los que más nos vamos a centrar, Vigilar y castigar, de 1975, e Historia de la sexualidad, que tiene 4 tomos publicados en los años ahí mencionados. Bueno, en cuanto a contexto histórico, dijimos de 26 al 84. Vive toda la Primera Guerra Mundial, toda la Segunda Guerra Mundial, perdón. Vive casi toda la Guerra Fría. Estaba marcado además, como dije, francés, entonces se marca también por dos grandes guerras de independencia contra Francia, que son la de Argelia y la de Túnez. Él, como parte del servicio militar obligatorio, va a Túnez. No creo que no lo mencioné en la diapositiva anterior, pero trabaja en la Universidad de Túnez también un tiempo muy, muy cortito. Bueno, vive lo que es la masacre de París de 1961, es relacionado con la guerra de independencia de Argelia, una protesta que organizó el Frente de Liberación Nacional de Argelia en París, en Francia, bueno, que terminó en una represión brutal. No sé si vieron los Juegos Olímpicos de este año que se hicieron en París, que la delegación de Argelia tiró flores en el río Sena, si no me equivoco. Bueno, eso fue porque muchas de las personas asesinadas en esa masacre fueron arrojadas al río. Entonces, fue un rendirles homenaje. Vive también un evento importantísimo y que lo va a marcar mucho, el Mayo francés de 1968, que fue una gran protesta estudiantil, que es lo que vemos en imagen, con gran participación de las mujeres, dicho sea de paso. Y bueno, es también donde va a recobrar un poquito más de importancia en la vida académica de Francia. Y también vive de forma casual la revolución islámica en Irán en 1979, pues justo estaba dando conferencias allá cuando estalla todo el conflicto. Es una revolución en principio con un carácter antiimperialista que, bueno, luego termina volviendo a Irán en un país teocrático. Bien, entonces en Foucault tenemos uno de los primeros conceptos muy importantes. Esto también lo mencionan en el video de Stanriver. Este concepto y de biopolítica, mencionan esos dos. Está bueno para que lo vean, por eso se los recomiendo. Es el tema del micropoder. ¿Qué va a decir Foucault? Que el poder no se encuentra en una institución en particular, sino que es una forma de funcionamiento social que atraviesa todas las instituciones y dice además, y todas las relaciones sociales. Toda relación social va a haber una pequeña relación de poder o una pequeña disputa de poder. Lo hablábamos con Weber la clase pasada, charlábamos un poquito de esto de que
Weber no utiliza el concepto de poder porque le parece socialmente amorfo. Weber va a utilizar el concepto de dominación. Bueno, Foucault se queda con el de poder. Dice entonces Foucault que por lo tanto el poder y el disciplinamiento social se va a encontrar presente en todas las instituciones, en la escuela, en el hogar, en el trabajo, en la vida pública inclusive, o sea, tema de la policía en la calle, la presencia policial en la calle, en los medios de comunicación, bueno, en las esferas altas del Estado, ni que hablar. Bueno, y hace énfasis en eso de micropoder, en el sentido de que justamente no, como decía, no es solamente algo que pertenece a las altas esferas del Estado, no es solo una particularidad de las altas esferas del Estado, sino que en cada pequeña relación social existe esta relación de poder, ¿no? Va a hablar también del paradigma de la soberanía, que es decir, que este poder se legitima mediante leyes y discursos sociales normalizadores. Ahí entra muy fuertemente lo que es el rol de los medios de comunicación. Y si lo piensan un poquito, para relacionarlo también con autores que ya vimos, vuelvan a pensarlo con Weber. Weber, recuerden, hablaba de concepto de dominación legítima. Y además, cuando iba al tema del Estado, que es el Estado, bueno, el monopolio legítimo de la fuerza, el monopolio legítimo de la violencia. Lo pueden también pensar con Hobbes, si nos vamos más atrás a la primera unidad, también el tema del soberano y cómo es importante el soberano, como es importante ese leviatán que controle todo para poder mantener un buen funcionamiento social. Foucault además va a agregar algo que lo podemos ver muchísimo y que se puede ver expresado en grandes revoluciones. Hablábamos antes de la Guerra de Independencia de Argelia, que es que todo poder conlleva asociado una resistencia. Como estamos hablando de micropoder, puse en la imagen una microresistencia, que son las escuelas tomadas, las tomas de escuelas. Bueno, hace poquito la toma de facultades, que inclusive algunas facultades como la Universidad Nacional de Catamarca, tengo entendido que sigue tomada, por ejemplo. Bueno, acá en este caso es la Escuela de Arte Rogelio Urrutia, una escuela de Barrio Floresta, en Capital Federal, que tomaron la escuela ante maltratos por parte de los directivos hacia los alumnos. Entonces, bueno, ese micropoder, esas relaciones de poder que se iban imponiendo al alumnado, se encontraron de repente con una resistencia que fue la toma de la escuela. Después también, por ejemplo, me parecía, si ven el video lo van a ver, el de Mentira a la Verdad, que por ejemplo también existen no solamente en estas que son pequeñas instituciones, porque en definitiva hogar, escuela, trabajo son pequeñas instituciones, sino también, eh, por ejemplo, hay un micropoder en el colectivero, que decide si te paras, si no te paras, si te deja subir, si te deja bajar en la esquina donde tocaste el timbre, etcétera. Y así un montón de ejemplos más. Y otro concepto muy importante de Foucault es el tema de la biopolítica. ¿A qué refiere con biopolítica? Bueno, la vida se vuelve objeto del poder. Todo lo que pasa en nuestra vida es objeto del poder. Y acá se da una normalización de las conductas. Se me fue de nuevo. Es decir, de nuevo, volvemos retrocedo el tema de los discursos sociales normalizadores, ¿no? Y la importancia ahí de los medios de comunicación, ¿no? Este paradigma de la soberanía. Bueno, a partir de eso se da una normalización de las conductas. Y lo que no encaja es un anómalo, es decir, se lo patologiza, dice Foucault. Por ejemplo,
la homosexualidad, la transexualidad. Em, ¿Qué pasaba con eso? Con esas expresiones, o bueno, ¿qué sigue pasando, ¿no? Con esas identidades de género em, o esas sexualidades. Hasta los 90 eran consideradas enfermedades mentales. Eran anómalos que eran patologizados. Si volvemos a Durkheim, eran hechos sociales patológicos, va a utilizar Durkheim, para describir eh, esas identidades, ¿no? Eh, bueno, sobre el tema de los anómalos también, igual acá es interesante porque entra toda una discusión. Hay una antropóloga que se llama Mary Douglas, que también va a hablar del tema de los anómalos en el libro La naturaleza de las cosas. Y va a decir que no es tan así, no es que en todas las sociedades se lo patologiza, eh, que eso sí es muy propia de la sociedad occidental, pero que, por ejemplo, los Lele, que son un pueblo, no me acuerdo, creo que era de África, no importa, bueno, son un pueblo no occidental, los Lele, y ahí la relación con los considerados anómalos es distinta. Dicen Meridianas que es inclusive hasta de veneración. Pero bueno, si esto Foucault piensa siempre en la sociedad occidental, ¿no? Que es una de las particularidades de la sociología, lo charlamos al principio de la clase. La sociología va a pensar mucho en el nosotros y la antropología se va a empezar a diferenciar por pensar en los otros. Pero bueno, hay una de las grandes críticas de la antropología a la sociología es, si solamente pensás en el nosotros, te quedas con o sea, haces un recorte muy grande y, y dejas fuera un montón de cosas, no te permitís ver un montón de hechos sociales, en definitiva, que podrían aportar al análisis de la sociedad de uno mismo, ¿no? Bueno, otra cosa que va a hablar Foucault es de la institucionalización de los vínculos afectivos en matrimonio, por ejemplo. Es una institucionalización de los vínculos afectivos y lo va a criticar. Ahí va a chocar un poquito con Bauman, si quieren, cuando lo veamos, con esto del tema del amor líquido, porque Foucault medio como que promueve estas relaciones abiertas, promueve estas relaciones no monogámicas. Ya, bueno, y Bauman no, no era algo que le gustara, o sea, entra el concepto de amor líquido de Bauman, que lo criticaba fuertemente. Ahora lo vamos a ver. Bueno, por último, el tema de la anatomopolítica, que es el ejercicio de poder sobre los cuerpos. Yo acá puse un ejemplo bastante reciente que es el tema las biometrías en los ingresos a distintos lugares, ¿no? Bueno, acá puse el recorte de que en el Monumental se implementaría eso, pero es algo que recién estaba en la estación de Constitución de trenes, eh, que se fue implementando en distintos lugares, inclusive hace rato en muchos trabajos, el tema de las huellas también. Bueno, las cámaras de seguridad también son para hacer un ejercicio de poder sobre los cuerpos, para tener también un registro eh, biométrico de las personas. Bueno, y ese es como un ejemplo más moderno. Foucault lo refería a por qué lugares puede o no pasar uno. Por ejemplo, se institucionaliza que uno puede caminar sobre la vereda, uno no puede caminar sobre la calle. No es necesariamente una crítica, no es necesariamente que Foucault esté diciendo no caminen todos por la calle, pero es un ejemplo que da. Otro ejemplo
más comúnmente usado en Foucault es la escuela, y ahí dice, bueno, por ejemplo, el ejercicio de poder sobre los cuerpos en el que los alumnos tienen que permanecer siempre sentados, salvo cuando ingrese el profesor que se tienen que parar. Y bueno, eh, otro concepto que va a desarrollar para aplicarlo de forma social y muy relacionado con esto que veníamos viendo. No entiendo por qué se me adelantan las diapositivas, no sé qué estoy llevando. Pero bueno, relacionado con esto que veníamos viendo es el tema del panóptico, que los panópticos son un tipo de estructura carcelaria. Caracterizan, bueno, ahí está la imagen de diseño de Jeremy Bentham, quien fue el que diseñó justamente el panóptico. Se caracteriza por tener una torre central desde la cual se ejerce control todo alrededor. Entonces, quien está de guardia puede ejercer ese control sobre todos, aunque en realidad no lo esté haciendo. Pasa que genera la duda. Vos, si vos sabes que el guardia de la cárcel está en esa torre central, vos no sabes realmente si te está viendo o no, pero puede que sí. Entonces, em, dice que, bueno, la idea es dar justamente una idea de control constantes, una sensación de estar siempre observados. En la última dictadura cívico-militar, por ejemplo, o sea, es clarísimo el panóptico social que instauró. O sea, esta idea de control de las fuerzas militares en la calle de forma constante. Bueno, tema que hablábamos recién de la policía en la calle, eh, que busca dar esta idea de control, inclusive en la dictadura digo que se ve más fuertemente el tema de panóptico social por el hecho de cómo se instaba a que denuncies a tus vecinos si sabías algo. Bueno, cosas similares. Y esta idea de panóptico se va a empezar a aplicar, no solamente, no se va a replicar solamente en cárceles como penales de Sierra Chica, que están en la barría, que bueno, igual dicho ya de paso, puede fallar porque en el 96, si no me equivoco, fue un motín bastante violento y hay toda esa, toda esa idea social de poder falló por completo. Pero si ven, la cárcel está construida mezclando dos tipos de estructura, primero la estructura panóptica y después la estructura de corredores, de pasillos. Pero si el patio está pensado con un panóptico. Y después el otro ejemplo que leí es la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que la van a ver también en el video de Mentira a la Verdad, que es un edificio que antes era una fábrica de cigarrillos. O sea, es un edificio pensado como fábrica, que luego fue comprado por el Estado y reformado para hacer la facultad, acondicionada, etcétera. Pero bueno, pueden ver cómo esa fábrica tenía un poco esta idea de panóptico con el tema de esa escalera central, hacia a su vez de torre de vigilancia. Torre de vigilancia que a los puestos de trabajo no se ven desde ahí, sino el lugar de ocio de los trabajadores que era el patio. Porque desde esa torre se puede ver todo el patio. Y bueno, y los puestos de trabajo estaban, o sea, eran abiertos, estaban todos abiertos, o sea, por transitar el pasillo los veías. Pero bueno, ahí la torre estaba pensada más para el patio, para el lugar de ocio de los obreros. Bueno, con Foucault esto, tienen además el video. Bueno, cualquier duda me preguntan. Vamos ahora con Zygmunt Bauman, nació en Polonia en 1925 y falleció en Inglaterra en 2017. Combatió en la Segunda Guerra Mundial, también militó en un partido comunista, se llamaba Partido Obrero Unificado. Fue profesor en las universidades de Varsovia, Tel Aviv y Leeds y escribió más de 50 libros
Acá los que resalté es modernidad y holocausto, modernidad líquida y amor líquido. Sobre amor líquido no vamos a profundizar tanto que tiene en el video. Bueno, contexto histórico, importantísimo, el tema de la Segunda Guerra Mundial, dicho sea, o sea, lo mencioné recién, combate en la Segunda Guerra Mundial, vive toda la Guerra Fría y después vive un montón de hechos muy puntuales que le van a ir aportando o haciendo cambiar sus visiones. También combate en lo que es la insurgencia nacionalista ucraniana, o sea, mejor dicho, contra la insurgencia nacionalista ucraniana del 42 al 56, eh, liderada por el Ejército de Liberación de Ucrania, con Stepan Bandera a la cabeza. Era el líder de los nacionalistas ucranianos. Es una insurgencia que comienza en 1942, financiada por la Alemania nazi, por la Alemania de Hitler. Si hacen un poquito de memoria, hace un par de años, 2022, sí, 2022 empieza la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno, en realidad el conflicto actual entre Ucrania y Rusia, mucho más viejo, es 2015, 2014, no me acuerdo bien. Pero en 2022, cuando Putin decide invadir Ucrania, habla de la desnazificación de Ucrania, amparado en que varios funcionarios del gobierno de Volodymyr Zelensky reivindican a Stepan Bandera como nacionalista ucraniano, una persona que era completamente afín al nazismo. Bueno, como era una insurgencia afín al nazismo, eh, Bauman, que era judío, se alista para combatirla. Otro hecho importante en Polonia, ahora sí, las protestas obreras de Poznań de 1956. Tengan en cuenta que Polonia en este momento, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial hasta 1989, era la República Popular de Polonia, era un gobierno de corte socialista, comunista. Eh, entonces, bueno, estas protestas obreras fueron muy importantes porque fueron las primeras protestas obreras contra un gobierno socialista y marcó una crisis muy fuerte en el gobierno polaco. Después está el tema de la Aliyah de Polonia de 1968, que, bueno, si se fijan bien, Bauman milita en el Partido Comunista, en el Partido Obrero Unificado, entre el 45 y el 68, en el 68 cuando ocurre la Aliyah, que es otra gran crisis política del gobierno socialista polaco. El gobierno socialista polaco transita muchas crisis. No fue un gobierno caracterizado por la estabilidad. Decía, cuando ocurre la Aliyah, que fue, la Aliyah es una forma de mencionar a una purga, eh, dirigida específicamente a los intelectuales judíos del partido. O sea, es una purga con unos tintes bastante nazis. En ese momento, Bauman, judío, emigra, bueno, deja el Partido Obrero Unificado, que era el partido de gobierno, y se va primero a Israel y después a Inglaterra. Al mismo tiempo, además, otro hecho que va a marcar es la primavera de Praga, también otra revuelta contra el gobierno socialista de Checoslovaquia en ese momento, que bueno, también es reprimida. Y ya en Israel vive lo que es la primera intifada, la de 1987. Las intifadas son grandes revueltas del pueblo palestino contra el colonialismo israelí, contra la ocupación de tierras por parte del gobierno israelí. Y el ver esta intifada a Bauman le va a cambiar su percepción sobre lo que es el Estado de Israel. Si bien
según lo que mismo dice y según también inclusive textos ya desde varios años anteriores, hace críticas al sionismo. El sionismo es esta ideología que habla de la importancia del Estado de Israel, que promueve la existencia del Estado de Israel. Bueno, Bauman ya la criticaba previamente a la Intifada, pero con la Intifada, bueno, todas estas críticas se acrecientan por parte de Bauman y se acrecientan también de forma global. El hecho de poner en cuestionamiento a lo que es el gobierno de Israel. De hecho, de la Intifada, como una de las consecuencias van a ser como 10 años después, igualmente, los acuerdos de Oslo entre, no me acuerdo el nombre del presidente de Israel, Rabin, ahí está, entre Rabin y Arafat, Rabin por el lado de Israel y Arafat por el lado de Palestina. Bueno, en 1989 cae la República Popular de Polonia, 2 años después va a terminar de caer todo lo que es el llamado Bloque del Este, y va a ser años de hegemonía por parte de Estados Unidos, que va a empezar a tener una política mucho más fuerte de globalización de su cultura, porque va a poder llegar a toda una cantidad de países a los que antes de la caída del bloque del Este no tenía forma de arribar ni cultural ni económicamente. Bauman va a analizar mucho esto, va a haber como un retroceso más allá eh, de que, bueno, obviamente se haga con muchas críticas al gobierno polaco y a lo que es todo el bloque socialista en general, pero obviamente va a haber como un retroceso en su caída, no solo por lo que ocurre en la Unión Soviética, en Yugoslavia, en Checoslovaquia, en Polonia, etcétera, sino también por lo que ocurre en el bloque capitalista, porque para Bauman era un poquito como una contención ese bloque del este en cuanto a lo que se podía o no hacer en los países capitalistas. No podía haber una avanzada eh, neoliberal, empresarial, tan fuerte como las que vemos ahora. No podía haber una avanzada tan fuerte sobre los derechos de los trabajadores porque estaba la experiencia socialista. Y estaba ahí ese famoso fantasma que recorre el mundo de que hablábamos cuando vimos a Marx. Entonces, al estar esa experiencia, al estar ese fantasma del comunismo, estaba siempre ese temor de que, hablando mal y pronto, si se nos va la mano, capaz nos hacen una revolución. Bueno, con la caída de todo el bloque socialista, ese temor se pierde. Eh, entonces, bueno, Estados Unidos es una avanzada. De hecho, también va a haber muchos autores que, de forma completamente errada, por ejemplo, Fukuyama, va a plantear el fin de la historia, va a decir, bueno, ya está, el capitalismo ya no hay más historias, es esto y a otra cosa. Que, bueno, claramente después de tiempo, 30 años después, con el diario de lunes quizás es más fácil, pero vemos que el error por completo no se terminó la lucha de clases porque se haya caído la Unión Soviética. Y eso Bauman lo va a analizar, y uno de los hechos importantísimos, y va a pertenecer al movimiento antiglobalización, y uno de los hechos importantísimos de este movimiento es la contracumbre de Seattle de 1999, también se va a llamar la Batalla de Seattle, que fueron protestas contra la cumbre de la Organización Mundial del Comercio en esa ciudad de Estados Unidos, que terminaron con una represión súper violenta por parte de la policía estadounidense. Y bueno, por último, dejo de contextualizar con el tema de la segunda intifada en 2005, o sea, otra revuelta del pueblo palestino, consecuencia del asesinato de Arafat. A Rabin lo matan poco después de los acuerdos de Oslo, creo que 1 o 2 años después. A Arafat lo matan en 2004. En 2005 ocurre esta segunda intifada. Ya con la muerte de Arafat era como el fin se tomó un poco como el fin de las posibilidades de una solución pacífica del conflicto entre Israel y Palestina. Y bueno, y actualmente, eh, ni hablar, no sé qué tan en tema estarán, pero bueno, está lamentablemente como bastante lejos esa posibilidad de una solución pacífica.
Bueno, vamos con los conceptos importantes de Bauman. Primero es el tema de la modernidad, y va a analizar lo que es el estado de bienestar entre 1930 y 1990. Es esto que les decía, de que el bloque del Este hacía como contención de eh, hasta dónde podían avanzar contra los derechos de los trabajadores. Por eso se instala en el estado de bienestar, va a decir Bauman. Como no pueden hacer mucho, como tienen que negociar, como el movimiento obrero es fuerte, también en Occidente, y como cualquier cosa está la experiencia socialista vigente, y ese temor vigente, se va a pensar este Estado, se va a pensar esta forma de política. Eh, Después también obviamente va a haber grandes avanzadas contra los derechos de los trabajadores, o sea, toda la instauración de dictaduras en Latinoamérica es eso. O sea, este estado de bienestar tan constante es una particularidad, sobre todo de Estados Unidos y de Europa. Bueno, en Latinoamérica no se da tan así. En Latinoamérica las ideas de estado de bienestar, o sea, vienen con Perón un poco, toma varias cosas de la idea de estado de bienestar. En Argentina particularmente estoy hablando, ¿no? O sea, vienen con Perón. Podemos pensar un poquito Frondizi, que intentó con el desarrollismo hacer algo, pero bueno, entre 1930 y 1990, son 60 años en Estados Unidos, ese estado de bienestar acá se habrá visto reflejado en 10 años, 15 años, si quieren. Bueno, lo que sí igualmente estaba bastante presente también en Latinoamérica es algunas de sus características, no tanto las más económicas, pero sí el hecho de relaciones sociales sólidas y estables, ciertas certidumbres y garantías, bueno, preglobalización, o sea, precaída del bloque del Este, bueno, los lazos solidarios y un rol muy fuerte de las comunidades y los sentimientos identitarios. Acá en Argentina en particular, la presencia, por eso puse imágenes de Almirante Brown en el 90, eh, por la fuerte presencia en esas, en esas comunidades, en esos sentimientos identitarios de los clubes. Eh, que esto en los 90 se va a ver bastante perjudicado. De hecho, si no me equivoco, Luna de Avellaneda creo que era la película que hablaba del tema de los clubes de barrio y cómo se iban perdiendo esas relaciones sociales, cómo empezaba a instalarse la modernidad líquida y cómo esa crisis llegaba al club de barrio. Me puedo estar recordando, pero seguramente igual lo habrán visto. No me acuerdo bien. Bueno, y contrario a esta modernidad sólida, por llamarlo de algún modo que va a hablar Bauman, está la modernidad líquida, que comienza con el llamado fin de la historia, les hablaba de este concepto de Fukuyama, ¿no? Es decir, desde 1990 perdón, estoy con mucho tos. Desde 1990 hasta la actualidad. Mayor individualismo, desterritorialización, es decir, se pierde esa idea de comunidad fuerte, relaciones sociales transitorias y mercantiles, incertidumbre y falta de planificación, inclusive en el ámbito laboral. O sea, era muy común anteriormente, bueno, mis padres y a muchos profes de cine, si les preguntan, les pueden llegar a decir que trabajaron 20 años en la escuela. Y también muy común que estuvieran gente haciendo carrera en las fábricas, 20 años trabajando en la misma fábrica. Bueno, supongo que habrán visto o conocerán por lo menos los simuladores. Capítulo, creo que era el segundo capítulo, tercer capítulo de la serie, que uno de los problemas es que despiden a Feller, que era un de- trabajador de una empresa láctea, de- que estaba hace no sé cuántos años en la empresa y que es despedido. Bueno, eso,
capítulo. Los simuladores en general marca como es una caracterización bastante buena de todo lo que es y todas las transiciones en cuanto a relaciones sociales que se ven en ese momento, ¿no? Eh, es principios de los 2000. Bueno, lazos sociales en términos costo-beneficio, uno se relaciona con otra persona, no por el afecto, sino por la conveniencia, va a decir Bauman, ¿no? Esta idea de amor líquido también, o sea, y la flexibilización. Después acá, por ejemplo, el ejemplo de las últimas parejas del presidente. ¿Qué va a decir Bauman? En la modernidad sólida, las relaciones de pareja duraban muchísimos años. Un ejemplo concreto, mis abuelos estuvieron casados 47 años. Ahora, en la modernidad líquida, esto también afecta a las relaciones de pareja. Entonces duran muy poquito tiempo. Y además de durar muy poquito tiempo, al poco tiempo estás en otra relación de pareja. Y también estas relaciones se dan en esos términos mercantiles que dicen, esos términos de costo-beneficio, términos de conveniencia, ¿no? Y bueno, con esto vamos a cerrar un poquito. Me estoy acordando ahora también eh, otro video de Farid Dieck que pueden mirar si les interesa. Es que el análisis de la película Cars, porque analizan en la primera película de Cars en función de los conceptos de Bauman. Bueno, los dejo por ahora y bueno, vamos hablando, obviamente, de nuevo, todas las preguntas que tengan, todas las dudas y demás, me escriben y bueno, vamos hablando por el tema de trabajo. Saludos.